Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que hayan logrado un buen descanso en este receso invernal. Y bueno, ahora tenemos que seguir avanzando en este semestre y para eso les voy a comentar de que eh, em, en este nuevo empezar vamos a trabajar sobre otro contenido que se desarrolla en toda la escuela primaria, en la enseñanza de la matemática, que tiene que ver con las formas geométricas tridimensionales, es decir, con los cuerpos geométricos. Voy a compartirles unas diapositivas para este diálogo con ustedes. Un segundito. Bueno, la primera imagen que les presento acá es relacionada con una frase que se dice que estaba escrita en la Academia de Platón y que decía: no entre aquí quien no sepa geometría. En realidad, la Academia de Platón no existía como un edificio, sino que se hacía en una plaza pública. Y no sé si decía eso porque no hay nada, no hay ningún testimonio gráfico que lo pueda acompañar. Pero lo importante es que en las clases de geometría del espacio curricular que nosotros desarrollamos, todos los que no sepan geometría pueden ingresar tranquilamente para construir conocimientos significativos, sobre todo porque ustedes van a ser docentes, y aquellos que tienen conocimientos en geometría puedan reformularlos, repensarlos, y a partir de ahí poder planificar algunas tareas y actividades que sean significativas para sus estudiantes. Eh, Hay otra frase que se le adjudica a Johannes Kepler, que fue el padre de la mecánica celeste, o sea, él estudió el movimiento de los cuerpos celestes, o sea, de los planetas, y que después esos conocimientos fueron retomados por Newton y los utilizó para describir el movimiento de los cuerpos puntuales, las leyes de la dinámica. Y él decía, y eso sí está escrito en algunos de sus eh, registros de la época, es del siglo XV, él decía que donde hay materia hay geometría. Y esto es verdad, porque nosotros en la vida, en lo cotidiano, accedemos a muchas formas geométricas, tanto planas como tridimensionales, y las utilizamos en muchos momentos para eh, el marketing, para empaquetar, para diseñar nuestras viviendas, para diseñar nuestros elementos útiles de uso cotidiano. Lo importante es que la forma de entender la enseñanza de la geometría se encuadra en la forma de enseñar la matemática desde nuestro marco teórico, que es una visión antropológica y que de alguna forma está indicando de que el conocimiento matemático está centrado en cómo las personas construyen conocimiento, y para eso es necesario aprendizajes significativos, y los fines nuestros en nuestras clases de matemática son fines de aprendizaje. Eh, Como les decía recién, en la vida cotidiana hay muchos elementos que nosotros utilizamos que tienen formas geométricas, pero una caja que se parezca a un cubo no es un cubo, es una caja que puede ser de zapatos o puede ser de ropa o una caja para guardar elementos.
y las construcciones que hacemos de diseños tienen las formas geométricas, y gracias a los conocimientos que uno va incorporando en su escolaridad, hace que esto se pueda plasmar en la industria y en todo lo que es la construcción. Les decía que nosotros vamos a estudiar cuerpos geométricos, y una de las clasificaciones que tienen los cuerpos geométricos son los poliedros. Poli significa muchos, edros caras, y reconocemos como poliedros aquellos cuerpos que tienen caras planas. Pueden ser regulares o irregulares, pero regulares solamente hay 5, y se sabía desde la época de los griegos. Estos son el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Pero hay otras clasificaciones, porque aparte de los cuerpos poliédricos regulares están los irregulares, y dentro de los irregulares tenemos prismas y pirámides y antiprismas, pero también tenemos cuerpos poliédricos que no son convexos, que son los que tienen puntas, como las estrellas, o los que son cuerpos regulares que han sido truncados en sus vértices y que generan los arquimedianos. Y después están los que nosotros conocemos como, antiguamente se conocían como cuerpos redondos, y hoy se los llama de revolución, que son el cono, el cilindro y la esfera. Y todas las combinaciones, la semiesfera, el cono truncado, el cilindro truncado, o sea, hay distintas posibilidades de combinar cuerpos de revolución. Pero los cuerpos de revolución son los que presentan por lo menos una cara que no sea plana, como el cilindro. Bueno, volvamos a lo que va a ser nuestro trabajo, nuestro estudio en este momento, ¿no? Y refiere a los cuerpos que son platónicos, o cuerpos poliédricos regulares. Hay 5. Cuando logremos la construcción vamos a ver por qué hay 5 y no hay más de 5. Por ahora solamente nos vamos a abocar a reconocer cada uno de ellos. Y yo les decía hace un ratito que estos cuerpos se conocen desde la época de los griegos. De hecho, los pitagóricos le llamaban cuerpos o sólidos pitagóricos. Después, como Platón los cita en uno de sus libros, el Timeo, y los relaciona con elementos de la naturaleza, se los denomina platónicos. ¿Por qué digo se los relaciona con elementos de la naturaleza? Porque el tetraedro está simbolizando, desde el punto de vista filosófico, el fuego, el cubo, la tierra, el octaedro simboliza el aire, el icosaedro el agua, y el dodecaedro simboliza el universo o el cosmos. Dentro de los cuerpos regulares y de los irregulares tenemos la pirámide. La pirámide es un cuerpo poliédrico que tiene una sola base, una cúspide, y sus laterales tienen formas, como este, tienen formas de triángulos, que pueden ser regulares o no. Otro grupo son los prismas. Los prismas, como este, son los que tienen sus caras laterales cuadrados o rectángulos. Si es un prisma regular, sería el cubo, y si no, es un prisma de base triangular, de base cuadrada, de base rectangular, como la caja de zapato, que es una forma asociada al cuerpo geométrico, o de base hexagonal, octogonal, depende de cómo es el poliedro que constituye sus bases. Los prismas tienen 2 bases, las pirámides tienen una. Los laterales del prisma son rectángulos o cuadrados. Después están otros que no son ni pirámides ni prismas, son antiprismas. ¿Y cuál es la diferencia con los prismas? Tienen 2 bases, pero los laterales son triángulos. Eso se ve mucho en las cajas que traen elementos de insumos de limpieza o de perfumería.
están los deltaedros. Los deltaedros son aquellos que no son regulares, pero sus caras son, o sea, hay unos que, hay dos que son regulares, pero el resto no son regulares. Perdón, tres que son regulares. El tetraedro, el octaedro y el icosaedro son regulares. Y todos los demás son irregulares. ¿Y cuál es la característica de los deltaedros? Que las caras siempre son triángulos. Siempre son triángulos. Y eso es lo interesante. Este sería el deltaedro, que también es cuerpo regular, que es el octaedro. Este sería el otro deltaedro, que también es regular, que es el tetraedro regular. Y este es el icosaedro, que también es deltaedro, y que, además de ser deltaedro, es un cuerpo regular. Y otra agrupación son los sólidos de Catalan, que tiene una particularidad. Tiene dos bases, y los laterales, en vez de ser triángulos, son cuadrados, y lo interesante de esto que tienen una particularidad, que la tienen los antiprismas. Unas caras van hacia arriba y otras caras de los laterales van hacia abajo. También están los que no son convexos, o sea, los estrellados, y hay estrellados que son regulares, o sea, son estrellas poliédricas regulares, pero son cóncavas. Son difíciles de construir, salvo que se tengan moldes y habilidad para hacerlo, pero son de ornamentación y muy conocidos por todos nosotros. ¿Por qué les presento todos los cuerpos si nosotros solamente nos vamos a abocar a los cuerpos regulares y algunos irregulares, como las pirámides y los prismas? Porque cuando nosotros en la escuela le decimos a los estudiantes o a los alumnos que traigan cajas para poder clasificar las formas geométricas posibles, nos vamos a encontrar que ellos van a traer cajas que son diferentes a las que nosotros conocemos como cuerpos regulares o cuerpos irregulares, dentro de la clasificación de los platónicos o dentro de la clasificación de las pirámides de los prismas. Y no podemos decir, bueno, yo de esto no sé nada. Tenemos que por lo menos reconocerlos y diferenciarlos. Porque nos van a preguntar, ¿y cómo se llaman estos cuerpos? Bien, acá yo hice una clasificación grosa de los poliedros. Están los convexos, que son los que vamos a trabajar nosotros. Dentro de los convexos tenemos los platónicos que vamos a trabajar, y dentro de los convexos de caras no regulares tenemos prismas y pirámides. Eso no significa que no haya una pirámide irregular que tenga su familiar regular, que es el tetraedro. Tampoco eso significa que haya un prisma irregular que tenga un familiar en los platónicos, que es el cubo. Estas son clasificaciones que nosotros podemos entrelazar. Pero bueno, esto sería a grandes rasgos cómo sería la clasificación. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar esto en el primer ciclo? En el primer ciclo, tanto las formas geométricas planas como las formas geométricas tridimensionales se abordan para poder diferenciar lo que es regular de lo que es irregular, diferenciar elementos que tienen cada cuerpo poliédrico y de revolución, como son las caras, las aristas, las bases, si la cara es curva, si tiene más de una cara curva, si tiene una sola cara curva. Esas son las diferenciaciones. Y algunos elementos que hacen a los poliedros, ya sean regulares o no, como son los vértices, las aristas o los bordes, y las caras, las formas de las caras. Bien. En el segundo ciclo
vamos a retomar esos conocimientos que tenemos del primer ciclo y vamos a estudiar algunas propiedades que tienen. Cuántas aristas tiene, cuántos ángulos hay por vértices, cuántos vértices tiene, qué valor tiene el ángulo en cada vértice. Es decir, que vamos a empezar a trabajar algunas propiedades que después los estudiantes, los alumnos, cuando estén en el ciclo del nivel secundario, van a profundizar. Nosotros hacemos una primera aproximación. Lo más importante en esto es que tenemos que tener en cuenta que el trabajo requiere del uso de los cuerpos, o sea que hay que manipularlos, hay que reconocerlos visualmente y después de esa primera visualización poder abstraer ideas. Para eso, tanto ustedes como los estudiantes tienen que hacer construcciones a partir de los moldes. La energía no tiene que estar en la construcción, por eso nosotros vamos a trabajar con plantillas o con moldes. Bien, hasta acá mi exposición. Vamos a... Ahí está. Dejé de compartir la pantalla. ¿Cuál va a ser la tarea? Si yo tengo que reconocer cuerpos geométricos regulares, de irregulares, tengo que tener algunos cuerpos geométricos. No puedo agarrar cajas o recipientes con esas formas. Tengo que construir para estudiar dentro del salón de clase, ya sea virtual o sea real. Entonces, en esta primera aproximación a los cuerpos geométricos, lo que van a hacer son las construcciones. Yo les voy a pedir que construyan los 5 cuerpos regulares y además que construyan algunos irregulares, alguna pirámide y algún prisma, para poder empezar a observarlos una vez que estén construidos. Les voy a compartir unos moldes que ustedes los van a imprimir en papel. Seguramente, como ya estamos en fase 5, van a poder ir a una librería y hacer las impresiones. Pero yo les recomiendo que no lo hagan en papel porque eso se manipula y en la manipulación se rompen. Estos están hechos con cartulina. Es decir, el molde se pega arriba de la cartulina o se calca si se hace con... El año pasado las chicas lo hicieron, en vez de hacerlos de cartulina, los hicieron con hojas de placas radiográficas que las lavaron y se quedaron transparentes, y entonces a partir de ahí calcaron el molde, lo cortaron y lo armaron. Una vez que estén armados, vamos a empezar a hacer un estudio de esos cuerpos geométricos. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que tengan una linda semana y nos encontramos en la próxima clase. Mis cariños.